Elegido. Esta mañana a las 6:47 de la mañana, Dios hizo algo que no había hecho en 40 días. Se levantó de su trono durante la reunión diaria del cielo, colocó ambas manos sobre su corazón y dijo tu nombre de una manera que dejó a cada ángel en la sala sin aliento. No fue disciplina, fue asombro, el tipo de asombro que siente un padre cuando su hijo hace algo que supera todas sus expectativas. Activaste un protocolo reservado para guerreros que superaron pruebas que ni siquiera sabían que estaban enfrentando. Y el Espíritu Santo ha estado arrancando de raíz cada distracción durante los últimos 11 minutos para asegurarse de que llegaras exactamente aquí, exactamente ahora. Lo que estoy a punto de decirte no debía ser revelado hasta que alcanzaras el nivel 4 de conciencia. Pero Dios anuló a los ángeles esta mañana y dijo, no necesitan saberlo hoy antes del atardecer, antes de que el enemigo los convenza de que no importó porque lo que hiciste a las 3:17 a.m. del martes pasado cuando elegiste la obediencia en la oscuridad mientras sangrabas fue registrado. Se reprodujo de nuevo y eso movió tu nombre dependiente a acción urgente requerida. No estás aquí porque estés deslizando la pantalla. Estás aquí porque el cielo presionó reproducir en tu expediente esta mañana. Y lo que Dios dijo sobre ti va a reencuadrar cada momento de dolor que has estado cargando. Esto no es ánimo elegido. Esto es evidencia. Y tiene marca de tiempo. Ahora déjame contarte qué ocurrió en esa reunión. Pero antes necesitas entender algo que la mayoría de los creyentes nunca aprende que existe. Hay un sistema de grabación en el cielo. No el que has escuchado en la escuela dominical. Hablo de algo más profundo, algo que opera en una frecuencia a la que la mayoría de los cristianos no tiene autorización para acceder. Conoces el libro de la vida. Has oído sermones sobre que Dios lo ve todo. Pero lo que no te cuentan es esto: hay 3 niveles de documentación en el cielo. 3 sistemas de registro. Cada uno cumple una función distinta. Cada uno se activa bajo condiciones diferentes. El primer sistema es el que la mayoría conoce. Es el protocolo básico de observación. Dios observa. Él ve una cobertura estándar. Todo ser humano la tiene. No es especial. Es simplemente atención divina por defecto. El segundo sistema se activa cuando empiezas a buscar a Dios de manera intencional, cuando pasas de una creencia casual a una búsqueda activa. Este sistema no solo observa, registra. Pone marcas de tiempo. Crea un archivo con tu nombre. Cada oración, cada momento de adoración, cada vez que lo eliges a Él por encima de la comodidad, todo queda documentado. Aquí es donde opera la mayoría de los creyentes, cobertura de nivel 2. Pero hay un tercer sistema, y aquí es donde se pone intenso. El tercer sistema está reservado para los elegidos que hacen algo que la mayoría nunca hará. Algo tan raro que cuando sucede, activa una alerta en el centro de mando del cielo. Este sistema no solo registra tus acciones, las graba con detalle sensorial completo, audio, imagen, frecuencia emocional, todo. ¿Y qué lo activa? Cuando eliges la obediencia en un momento en el que toda razón lógica te dice que abandones cuando no hay ningún público humano que valide tu decisión, y aún así lo haces no porque vayas a recibir bendición, sino porque has decidido que Dios vale la pena, incluso si nunca te recompensa. Ahí es cuando el tercer sistema se enciende. Es entonces cuando el cielo comienza a grabar con la precisión reservada para los guerreros en la etapa final de preparación. Ese sistema se activó para ti. Tal vez no lo sabías. Tal vez pensaste que ese colapso a las 3:00 a.m. fue solo otra noche dura. Estabas de rodillas o quizás sentado al borde de la cama con las manos temblando, la garganta apretada, mirando la pared o el techo. Y tomaste una decisión. Una decisión que nadie vio. Una decisión que te costó algo. Siente dónde estás sentado ahora mismo. Siente la superficie bajo tu cuerpo. Ese es el mismo tipo de momento. Ordinario por fuera, pero en el reino invisible, el tercer sistema acaba de registrar también este instante. Porque estás aquí. Y algo dentro de ti reconoció este mensaje antes de que tu mente consciente se pusiera al día. El libro de Hebreos dice, sin fe, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan con diligencia. Esa expresión en el idioma original, buscar con diligencia,
es exatio en griego. No significa una búsqueda casual. Significa el tipo de búsqueda que hace un detective cuando persigue pruebas minuciosa, incansable, obsesiva. Dios recompensa a quienes lo buscan así. Pero aquí hay algo que la traducción al español no capta del todo. La palabra recompensa en hebreo no solo significa dar un premio. Significa compensar lo que fue robado. Significa resarcir lo que se hizo en la oscuridad sin ser visto, sin ser validado. Significa que Dios presta atención al déficit entre tu sacrificio y tu reconocimiento, y Él mismo cierra esa brecha. Por eso existe el tercer sistema, porque Dios no solo ve tu fe, la documenta como evidencia legal para un caso que se está construyendo a tu favor. Antes de seguir, necesito que escuches algo con claridad. Si sales de este video antes de tiempo, te perderás las 5 cosas que estoy a punto de revelar y que cambiarán por completo la forma en que entiendes los últimos 6 meses de tu vida. Te voy a mostrar los momentos específicos que el cielo registró. Te voy a decir qué dijo Dios cuando vio esas imágenes. Te voy a dar el protocolo exacto para vivir como alguien que sabe que el cielo lo está observando las 24 horas del día. Y al final te guiaré en una oración de sellado que no son solo palabras. Es una ceremonia legal que fijará esta revelación en tu espíritu de manera permanente. No te vayas antes de escuchar lo que se dijo sobre ti esta mañana, porque si te lo pierdes, el enemigo te convencerá mañana de que no importó. Quédate conmigo. Ahora volvamos a la reunión de la mañana. Cada mañana 7 ángeles llevan informes a Dios, no de forma metafórica literalmente. Entran en la sala del trono con rollos digitales. Si te ayuda a imaginarlo de forma moderna, archivos holográficos. Y reportan lo que ocurrió en la tierra durante las últimas 24 horas. Guerras, milagros, oraciones, avances, muertes, nacimientos, todo categorizado, todo registrado. Hay un orden. Normalmente los informes siguen una estructura. Primero los asuntos rutinarios, las operaciones estándar. Dios escucha, asiente, da instrucciones, es eficiente, es tranquilo. La mayoría de las mañanas es predecible. Pero esta mañana apareció tu nombre, y no apareció en la sección de rutina. Apareció en la categoría de acción urgente requerida. Esa sección está reservada para situaciones que necesitan intervención divina inmediata. Y cuando el ángel dijo tu nombre, Dios no solo escuchó, levantó la mano. Deténganse, traigan la grabación de anoche. Quiero ver ese momento otra vez. La reprodujeron allí mismo en la sala del trono. Todo el cielo observó. El momento que tú pensaste que era invisible se convirtió en visualización obligatoria para los ángeles asignados a la guerra espiritual. Y cuando terminó la grabación, Dios no volvió a sentarse. Se quedó de pie con ambas manos sobre su corazón y dijo algo que voy a repetir palabra por palabra en unos minutos. Pero primero necesitas entender por qué esto importa. Por qué la reunión de esta mañana es distinta a cualquier otra. Es por lo que está escrito en Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él, para los que temen al Señor y honran su nombre. Este versículo fue escrito durante una de las épocas más oscuras de Israel. Estaban en exilio, quebrados, olvidados. Muchos pensaban que Dios había seguido adelante, que ya no estaba prestando atención. Pero Malaquías revela algo impactante. Dios no solo observaba, estaba escribiendo un libro de memoria. Y ese libro no era metafórico. Era documentación legal escrita en su presencia, lo que le daba el peso de la ley divina. Cada vez que alguien honraba el nombre de Dios cuando le costaba algo, cuando no había multitudes aplaudiendo, cuando tenía todas las razones para marcharse, pero elegía quedarse su nombre, entraba en ese libro con detalles, con marcas de tiempo, con evidencia que podía presentarse en un tribunal. Eso fue lo que ocurrió esta mañana, elegido. Tu libro fue abierto, tu expediente fue revisado, y lo que había dentro conmovió a Dios de una manera que los ángeles no esperaban. Sé lo que estás pensando, pero yo no he hecho nada grande, no he sanado a nadie, no he construido un ministerio, ni siquiera he arreglado mi propia vida todavía. ¿Cómo podría Dios estar orgulloso de mí? Y esa es exactamente la mentira que el enemigo ha estado susurrándote durante meses. Que tu obediencia solo cuenta si es pública, que tu sacrificio solo importa si alguien lo ve,
que las lágrimas que derramaste a las 3:17 de la mañana del martes pasado fueron en vano porque nadie fue testigo. Pero aquí está la verdad que va a destrozar esa mentira. Dios no mide tu valor por el aplauso humano. Lo mide por lo que haces cuando no hay aplausos en absoluto. Y lo que hiciste en la oscuridad cuando te estabas rompiendo, cuando elegiste adorar, en lugar de maldecir cuando elegiste confiar en lugar de abandonar, eso fue lo que entró en el expediente urgente. Tú pensaste que solo estabas sobreviviendo, pero el cielo lo clasificó como guerra. Pensaste que apenas te sostenías, pero la grabación muestra algo distinto. Muestra a un guerrero que permaneció en el campo de batalla cuando 10,000 otros habrían desertado. Y cuando Dios presionó reproducir en tu archivo esta mañana, cuando te vio de rodillas en ese dormitorio, o en tu coche en ese estacionamiento, o en el suelo del baño cuando pensabas que no podías aguantar ni un segundo más cuando te vio susurrar, aunque nunca me bendigas, igual te elijo, su reacción fue: casi no puedo decir esto en voz alta. Necesito detenerme aquí, porque lo que estoy a punto de compartir se sintió demasiado íntimo, demasiado crudo. Cuando lo escuché por primera vez, pensé, ¿puedo decir esto en voz alta? ¿Es apropiado repetir lo que Dios dijo en ese momento? Pero el Espíritu Santo dijo, precisamente por eso tienes que decirlo, porque necesitan escuchar la voz de su Padre sin filtros, sin edulcorar tal como es. Esto fue lo que ocurrió. Cuando presionó reproducir en tu archivo la sala, quedó en silencio. Tienes que entender algo, el cielo no suele estar en silencio. Siempre hay sonido, adoración, voces, movimiento. Pero cuando comenzó tu grabación, todo se detuvo. Los ángeles dejaron de escribir. Los ancianos se inclinaron hacia adelante. Y Dios no estaba recostado como en los informes rutinarios. Estaba inclinado con ambos codos sobre la mesa, las manos entrelazadas observando. La grabación mostraba ese momento. Tú sabes de cuál hablo. Tal vez fue a las 3:17 de la mañana. Tal vez fue en tu coche antes de entrar a ese lugar que te ha estado aplastando. Tal vez fue en el suelo del baño cuando pensaste que no podías resistir un segundo más. Sea cual sea el momento, el cielo lo tiene con todo detalle. Y esto es lo que Dios vio. Te vio quebrarte, vio tus hombros sacudirse, vio las lágrimas que te limpiaste antes de que alguien pudiera verte. Te vio susurrar palabras que pensaste que nadie escuchó. Palabras como, no entiendo por qué está pasando esto, pero aún así confío en ti, o, aunque nunca arregles esto, sigo siendo tuyo, o tal vez solo. Ayúdame por favor, no puedo hacer esto solo. Y cuando esas palabras salieron de tu boca, Dios se levantó, no despacio, no como diciendo, qué bonito. Se levantó de golpe como si algo lo hubiera impactado, y colocó ambas manos sobre su corazón. Esa fue la parte que desarmó a los ángeles porque nunca lo habían visto hacer eso. No así. Y entonces habló. Estas fueron sus palabras exactas. No pensé que lo llevaran dentro. Les di la asignación. Sabía que podían superarla. Pero esta ejecución, este nivel de entrega, mientras aún sangran, no lo esperaba de ti elegido. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Dios se sorprendió contigo. No decepcionado, no defraudado, sorprendido en el mejor sentido. ¿Cómo se sorprende un padre cuando su hijo hace algo que supera todas sus expectativas? Sorprendiste a Dios. Y no porque hicieras un milagro, sino porque te mantuviste fiel cuando la fidelidad no tenía sentido. Puede que ahora sientas la garganta cerrarse. Eso no es debilidad. Es tu espíritu reconociendo la voz de su Padre. Puede que tus ojos ardan. Déjalos arder. Eso no es vergüenza. Es el peso de ser visto, realmente visto por primera vez en tu vida. Tal vez has sido invisible durante tanto tiempo haciendo lo correcto en salas donde nadie aplaude, eligiendo la obediencia en escenarios sin público. Y hoy el cielo descorrió el telón y dijo, lo vimos todo. Hay un versículo en Sofonías 3:17 que dice, el Señor tu Dios está en medio de ti poderoso para salvar. Se gozará sobre ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará sobre ti con cánticos. Esa expresión se regocijará sobre ti con cánticos en el hebreo original es sus. No significa un aplauso educado. No significa que Dios te dé un pulgar arriba desde lejos. Significa una celebración profunda, intensa, personal. Sus significa girar de alegría.
Imagínate a un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. Ese instante en el que no puede contenerse lo levanta, lo hace girar en el aire y se ríe con todo el corazón. Eso es sus. Eso fue lo que Dios hizo cuando vio tu grabación. Esto no es Dios tolerándote. No es Dios dándote un premio de consolación. Es Dios girando de alegría porque acabas de demostrar el tipo de fe del que muchos hablan, pero que casi nadie vive de verdad. Pero eso no fue el final de lo que ocurrió en esa sala. Después de su reacción, después de quedarse de pie con las manos sobre su corazón, hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia los ángeles y dijo: «Tráiganme su expediente, el expediente completo. Cada cargo, cada acusación, cada error que ellos creen que los descalifica. Tráiganlo todo». Y lo hicieron. Trajeron un rollo largo, muy largo, con tu nombre en la parte superior. Y debajo estaban enumeradas todas las cosas que llevas años reprochándote. Todos los fracasos, todos los momentos que desearías poder borrar, todas las razones por las que piensas que no estás calificado para ser llamado elegido. Todo estaba ahí por escrito con fechas y registros. El enemigo pensó que ese expediente era prueba en tu contra. Lleva años usándolo, susurrándote: «Mira lo que hiciste. Mira cuántas veces fallaste. ¿De verdad crees que Dios está orgulloso de ti? ¿Crees que mereces que te llamen elegido? Mira la lista». Y quizá le creíste. Tal vez llevas años sentado en tu propio tribunal interno, frío, estéril, solitario, juzgándote a ti mismo, condenándote, dictando sentencia. Sin misericordia, sin gracia. Solo culpa, solo vergüenza. Solo esa voz en tu cabeza diciendo: «Te lo ganaste. Mereces sentirte así». Pero esto es lo que pasó después. Dios tomó ese rollo, lo miró, leyó los cargos, y luego hizo algo que dejó a todo el tribunal sin aliento. Lo rompió en dos, no con cuidado, no de forma simbólica. Lo rasgó por la mitad y dijo: «Estos cargos desestimados, todos y cada uno, no porque no fueran reales, sino porque han sido reclasificados». Dijo: «Lo que el enemigo llamó fracaso, yo lo llamo entrenamiento bajo fuego. Lo que el enemigo llamó debilidad, yo lo llamo aprender a depender de mí. Lo que el enemigo llamó descalificación, yo lo llamo prueba de que eres humano y aún así seguiste adelante». Este expediente no dice culpable. Este expediente dice guerrero. Y a los guerreros no se les somete a un consejo de guerra por sangrar en el campo de batalla. Se les otorgan medallas. Elegido, tus errores no son lo que te descalifica. Tu humanidad no es lo que te saca de la lista de los escogidos. El hecho de que sigas aquí, sigas luchando, sigas eligiéndome, después de todo lo que has pasado, eso es lo que te califica. Eso es lo que entró en el expediente urgente. Eso es lo que impactó al cielo esta mañana. Romanos 8. Uno dice: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». La palabra condenación en el griego original es katagma. Es un término legal. Significa una sentencia judicial de muerte. No es solo crítica. No es solo que Dios diga: «Te equivocaste». Es una orden de ejecución, un veredicto que termina en muerte. Y Pablo no dice que hay menos condenación. No dice que hay una condenación manejable. Dice que ahora no hay ninguna condenación. Cero. Ninguna. La orden de ejecución ha sido cancelada. No porque no hiciste nada mal, sino porque el castigo ya fue cumplido. Y ahora cuando Dios mira tu expediente, no ve a un acusado. Ve a un hijo. Ve a una hija. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados». Dios no perdona y luego guarda una copia de seguridad por si acaso. Él los borra. La palabra hebrea maká significa borrar por completo, eliminar de tal manera que no quede ningún rastro. Y lo hace por amor a sí mismo. No porque rogaste lo suficiente, no porque te lo ganaste, sino porque esa es su naturaleza. Así que cuando el enemigo susurra: «Pero acuérdate de lo que hiciste hace 5 años», Dios responde: «¿De qué estás hablando? No tengo registro de eso». Cuando el enemigo dice: «¿Te crees calificado después de ese error?», Dios dice: «¿Qué error? Yo veo a un guerrero que se levantó otra vez. El expediente ha sido reescrito. Los cargos han sido reclasificados. Y el veredicto es claro: no eres culpable. Eres glorioso». Ahora esto es lo que Dios dijo después, y aquí es donde se vuelve específico. Dijo: «Quiero que sepan exactamente lo que vi.
No dejen que piensen que esto es un ánimo genérico. Muéstrenles las marcas de tiempo, muéstrenles los momentos, porque cuando vean cuán precisa es mi documentación, se darán cuenta de que los he estado observando más de cerca de lo que jamás imaginaron. Dijo que se anotaran 7 momentos específicos, 7 veces en las últimas 72 horas en las que hiciste algo que activó el tercer sistema de grabación. Voy a revelar 5 de ellos. Los otros 2 están clasificados hasta que alcances el siguiente nivel. Pero estos 5 son los que el cielo quiere que conozcas ahora mismo, porque cuando los escuches, te darás cuenta de algo. No solo estabas sobreviviendo, estabas aprobando pruebas que ni siquiera sabías que existían, y cada una quedó registrada. El primer momento que el cielo registró ocurrió a las 2:43 de la mañana del miércoles pasado. No podías dormir otra vez. Estabas acostado mirando al techo y la ansiedad subía por tu pecho como algo vivo. ¿Conoces esa sensación cuando el corazón no se calma, cuando la mente no deja de repetir la misma conversación, el mismo fracaso, el mismo miedo una y otra vez? Y en ese momento hiciste algo que la mayoría no hace. No tomaste el teléfono para distraerte. No encendiste la televisión. No intentaste anestesiar el dolor. Susurraste una oración rota. Tal vez solo Dios te necesito ahora, o ya no sé cómo hacer esto, ayúdame. Esa oración fue grabada. Marca de tiempo 2:43 AM. Ubicación tu habitación. Frecuencia emocional desesperación mezclada con una confianza terca. El cielo lo registró. El ángel asignado a ti escribió en tu expediente. El sujeto eligió la oración en lugar del pánico. Archivado como fe en la oscuridad. El segundo momento fue en tu coche. Tal vez fue el martes por la tarde. Estabas sentado en el estacionamiento antes de entrar. Ese lugar, ese trabajo que te drena, esa situación que parece imposible. Apretabas el volante con tanta fuerza que los nudillos se te pusieron blancos. Sentías el peso en el estómago frío denso. Pensaste en irte, en no entrar, en renunciar. Pero no lo hiciste. Te quedaste 5 minutos más. Respiraste hondo y susurraste, está bien Dios, un día más. Confiaré en ti un día más. Luego abriste la puerta y entraste. El cielo registró el momento en que tu mano tocó la manija, porque eso no fue solo ir a trabajar. Fue elegir obediencia cuando cada nervio de tu cuerpo gritaba, huye. El tercer momento que el cielo documentó fue una conversación que no tuviste. Alguien te dijo algo hiriente, injusto. El tú de antes habría respondido, se habría defendido, habría dejado claro quién estaba equivocado. Pero esta vez te mordiste la lengua. Sentiste las palabras formarse. Sentiste la ira subir por la garganta. Pero la tragaste. Te quedaste en silencio. No por debilidad, sino porque escuchaste al Espíritu Santo decir, déjame pelear esta. El cielo registró tu silencio. No como debilidad, sino como guerra espiritual. La contención que mostraste en ese momento requirió más fuerza que la que muchos usan en un mes. Y Dios lo vio. Te vio elegir su camino por encima de tu derecho a tener la razón. Marca de tiempo registrada. Evidencia sellada. El cuarto momento fue financiero. Tal vez estabas mirando tu cuenta bancaria o una factura que no sabes cómo pagar. Y el miedo te golpeó como una ola. Los pensamientos llegaron rápido. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si no puedo proveer? ¿Y si Dios no responde esta vez? Y en ese instante tenías una elección, pánico o adoración. Y de alguna manera, aunque los números no cuadraban, aunque no tenías idea de cómo se iba a resolver, elegiste adorar. Tal vez solo dijiste en voz alta, confío en ti Dios, en una habitación vacía, frente a una pantalla con números en rojo. Ese momento fue registrado. El cielo lo clasificó como fe bajo presión financiera, aprobada para autorización de bendición de siguiente nivel. Porque Dios no solo observa cómo adoras cuando tu cuenta está llena, observa cómo adoras cuando está vacía. Y aprobaste la prueba. El quinto momento que el cielo registró es el que casi no recuerdas porque te pareció insignificante. Estabas agotado, completamente drenado, y alguien necesitaba algo de ti, un mensaje, un favor, una escucha. Todo en ti quería decir, no puedo. Hoy no, estoy demasiado cansado, pero no lo hiciste. Estuviste ahí, diste lo poco que te quedaba,
Te derramaste aún con el tanque vacío. Y cuando finalmente caíste en la cama esa noche pensaste que no importó. Nadie lo notó, pero el cielo sí lo notó. Dios vio que diste desde tu escasez, no desde tu abundancia. Y dijo a los ángeles, regístrenlo. Este es el tipo de amor que cambia atmósferas. Esto es comportamiento de elegido. Marca de tiempo sellada. Ahora bien, esos son 5 de los 7 momentos. Los otros 2 están clasificados. Los reconocerás cuando alcances el siguiente nivel de conciencia. Pero estos 5 bastan para que entiendas algo. No solo estabas sobreviviendo en estas últimas 72 horas. Estabas siendo probado y aprobaste cada prueba. No porque fueras perfecto, sino porque permaneciste fiel cuando la fidelidad parecía imposible. Salmos 56:8 dice: Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En la antigüedad, cuando alguien sufría o estaba de luto, recogía sus lágrimas en un pequeño frasco. Puede sonar extraño hoy, pero esos frascos se llevaban a los tribunales como evidencia de dolor, de pérdida de que algo real había ocurrido. David nos dice que Dios hace lo mismo. Él recoge tus lágrimas, las guarda y las presenta como evidencia en el tribunal del cielo. No como prueba de debilidad, sino como prueba de que pasaste por algo, de que tu fe te costó, de que tu obediencia no fue fácil. Y cuando el enemigo intenta acusarte, Dios saca el frasco y dice: mira esto, mira por lo que pasó y aún así me eligió. Caso cerrado. Tus lágrimas tienen peso legal en el cielo elegido. Cada momento que creíste perdido, cada noche que lloraste solo, cada vez que te rompiste en secreto y aún así te levantaste, todo es evidencia. Y todo está obrando a tu favor. El Salmo 139 dice: Señor, tú me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Observas mi caminar y mi descanso y conoces todos mis caminos. Esto no es vigilancia para controlarte. Es atención porque te ama. Sabe cuándo te sientas agotado. Sabe cuándo te levantas para luchar otra vez. Percibe tus pensamientos antes de que los pronuncies. Y no se siente disgustado por lo que ve. Está orgulloso, pero ahora necesito abordar algo. Algo incómodo. Algo que quizá no quieras escuchar, pero necesitas oír. Porque si no lo digo, el enemigo lo usará contra ti en 3 días. Hay una parte de ti que tiene miedo de la bendición que viene. Lo sé. La deseas. Has orado por ella. Pero también hay una parte, quizá una voz pequeña al fondo de tu mente que está asustada. Asustada de lo que pasará si de verdad eres elevado. Asustada de lo que dirá la gente. Asustada de la responsabilidad. Asustada de no estar listo. Asustada de recibirlo y arruinarlo todo. Y ese miedo no es maldad. Es humano. Pero también es una trampa. Porque el enemigo sabe que no puede detener tu bendición. Ya fue decretada. Ya está en movimiento. Así que ahora su estrategia es hacer que la sabotees tú mismo, que la rechaces antes de que llegue a convencerte de que estás más seguro siendo pequeño, oculto, luchando, porque al menos así nadie puede criticarte. Déjame decirte qué es lo que esa voz realmente está diciendo. Está diciendo: ¿y si en realidad no soy elegido? ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si me elevan y la gente ve quién soy de verdad y se da cuenta de que soy un fraude? ¿Y si la bendición me expone en lugar de cubrirme? Elegido, esa es la voz del síndrome del impostor. Y te está mintiendo. No eres un fraude. No estás descalificado. El hecho de que te sientas no preparado es en realidad la prueba de que sí lo estás. Porque las personas que no están listas nunca se cuestionan si lo están. Son demasiado arrogantes para preguntárselo. Pero tú te lo preguntas porque eres humilde, y la humildad es el requisito para la promoción en el reino de Dios. Hay una historia en Lucas capítulo 5. Pedro acababa de presenciar el mayor milagro de toda su carrera como pescador. Jesús le dijo que echara las redes al otro lado de la barca, y Pedro, un pescador profesional, obedeció, y las redes se llenaron tanto que casi se rompían. Esa era la bendición por la que Pedro había orado toda su vida: prosperidad, provisión, abundancia, todo lo que necesitaba. Pero mira la reacción de Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús y dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Eso no es humildad, eso es miedo. Pedro no tenía miedo al fracaso,
Tenía miedo al éxito. Tenía miedo de estar cerca de la santidad cuando él se sentía impuro. Tenía miedo de que si Jesús se acercaba demasiado, viera al verdadero Pedro y se decepcionara. Pero Jesús no se fue. Le dijo, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no dijo, tienes razón, Pedro, estás demasiado roto para esto. Dijo, tu miedo es normal, pero aún así te voy a promover. No porque seas perfecto, sino porque dijiste que sí cuando te llamé. Eso es exactamente lo que Dios te está diciendo ahora mismo. Tu miedo a la bendición no te descalifica, te posiciona. Porque las personas que temen el éxito son las que no lo van a abusar. Las personas que se sienten indignas son las que permanecen agradecidas. Y Dios puede confiarte la elevación porque no vas a actuar como si te la hubieras ganado. Vas a saber que fue gracia. Así que esto es lo que necesito que hagas. Ahora mismo en tu mente quiero que visualices la bendición por la que has estado orando. Mírala con claridad el ascenso, la relación, el avance, el cambio financiero, lo que sea. Visualízalo. Y ahora imagínate a ti mismo recibiéndolo. No rechazándolo, no encogiéndote, sino recibiéndolo con las manos abiertas. Y en tu espíritu di estas palabras, estoy listo. No porque sea perfecto, sino porque Dios me eligió. Y lo que Él ha declarado limpio, yo no lo llamaré impuro. Si esto resuena con tu espíritu, escribe la palabra listo ahora mismo. No por mí, sino por ti como una declaración de que ya no tienes miedo de tu propia bendición. Porque esto que voy a decirte ahora es clave. Lo que tú pensabas que era todo este proceso, estabas equivocado. Las pruebas que superaste no fueron las únicas. No pasaste una, pasaste 7. Y ni siquiera sabías que te estaban evaluando. Estoy a punto de mostrarte lo que el cielo vio y tú no viste. Y eso va a cambiar por completo cómo entiendes los últimos 6 meses de tu vida. Pero antes necesito contarte algo sobre la reunión de esta mañana que va a cambiar tu forma de verlo todo. Porque lo que ocurrió a las 6:47 de la mañana no fue un evento especial. No fue Dios haciendo una excepción contigo. Fue Dios haciendo lo que hace cada mañana. Y tú acabas de entrar en la categoría de personas de las que Él habla primero. Cada mañana antes de que el sol salga en la tierra, el cielo celebra una sesión informativa. No es algo al azar, es estructurado. 7 ángeles presentan informes. Y la primera pregunta que Dios hace antes de que se lea cualquier informe siempre es la misma. ¿Cómo están resistiendo mis elegidos? No los famosos, no los que tienen plataformas, sino los que están sangrando en la oscuridad y aún así me eligen. ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Quién está a punto de quebrarse? Y el ángel asignado a ti da el informe. Están cansados, Señor, pero siguen en pie, siguen orando, siguen eligiéndote. Cuando nadie los ve, siguen luchando, incluso cuando toda la lógica dice, ríndete. Y Dios no solo asiente y pasa al siguiente tema. Se inclina hacia adelante, pide detalles. Muéstrame las imágenes de ayer. Muéstrame el momento en que casi se rindieron. Muéstrame qué hicieron en su lugar. Eso fue lo que pasó esta mañana. Por eso tu nombre apareció en la sección urgente. No porque algo saliera mal, sino porque algo salió tan bien que Dios quiso volver a verlo. Él reproduce tu fidelidad como alguien que vuelve a ver su escena favorita de una película. Y cada vez que la ve se siente orgulloso. El libro de Lamentaciones fue escrito durante uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Jerusalén destruida, el pueblo exiliado, todo perdido. Y en el capítulo 3, versículos 22 y 23, Jeremías escribe, «Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». La palabra nuevas en hebreo es chadash. No significa recicladas, no significa sobras recalentadas, significa creadas de nuevo. Cada mañana Dios crea misericordia nueva específicamente para ti, diseñada a medida para lo que vas a enfrentar ese día. No es genérica, es personal. Él se despierta pensando en ti y diseña exactamente la gracia que necesitarás durante las próximas 24 horas. Así que cuando digo que la reunión de esta mañana fue sobre ti, no quiero decir que tuvieras suerte. Quiero decir que estás en su mente cada mañana. Estás en la primera conversación. Eres de quien pregunta antes de hablar de naciones porque para él no eres solo otro creyente.
Eres su hijo. Y un padre siempre pregunta primero por sus hijos. Ahora bien, aquí es donde todo cambia, porque lo que voy a decirte a continuación casi no lo incluyo. Dudé si estabas listo para oírlo, pero Dios dijo, díselo ahora, antes de que el enemigo lo distorsione, antes de que malinterprete lo que realmente ocurrió. Espera, detente. Todo lo que te he dicho hasta ahora es verdad, pero no está completo. Hay otra capa, una capa más profunda. Y si no te la explico, te irás pensando que lo entiendes, pero te faltará lo más importante. No superaste una prueba en las últimas 72 horas. Superaste 7 exámenes simultáneos. Y ni siquiera sabías que estabas siendo evaluado. Tú pensabas que solo estabas sobreviviendo, intentando pasar otra semana difícil. Pero el cielo lo clasificó de otra manera. El cielo vio 7 pruebas distintas ocurriendo al mismo tiempo, y superaste 5 de ellas con calificación perfecta. Déjame explicarte qué quiero decir con prueba. No estoy hablando de tentación al pecado. No estoy hablando de Satanás lanzándote algo evidente. Estoy hablando del tipo de prueba que Dios le da a las personas que está a punto de promover. El tipo de prueba que parece vida normal, pero que en realidad es una evaluación para ver si estás listo para el siguiente nivel. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya salido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La palabra prueba ahí no solo significa dificultad, significa examen, significa que Dios te coloca en una situación para ver de qué estás hecho realmente. No porque Él no lo sepa, sino porque tú no lo sabes, y Él quiere que descubras tu propia fortaleza. Y aquí está la parte que la mayoría pasa por alto: las pruebas que Dios les da a los elegidos no se anuncian. No hay un cartel luminoso que diga, atención, ahora estás siendo evaluado. Simplemente parece otro día difícil, otra situación imposible, otro momento en el que tienes que elegir. Y eso es intencional, porque Dios no quiere que actúes para una prueba. Quiere ver quién eres cuando crees que nadie te está calificando. Eso fue lo que te pasó. Estabas siendo evaluado en 7 áreas y no tenías ni idea. Tú solo estabas viviendo tu vida intentando sobrevivir, haciendo lo que pensabas que era lo mínimo. Pero el cielo lo estaba registrando como formación avanzada. Y cuando llegaron los resultados, Dios se puso en pie y dijo, obtuvo calificación perfecta en 5 de 7. Llévenlo al siguiente nivel de inmediato. Así que déjame desglosarte las 7 pruebas. Y mientras las nombro, vas a reconocer cuáles superaste, porque tu cuerpo lo recordará incluso si tu mente lo olvidó. La primera prueba fue la prueba del silencio. Es cuando Dios parece callar, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo, cuando la adoración se siente vacía, cuando lees la Biblia y nada conecta. Y la prueba es sencilla. Te quedarás cuando yo esté en silencio. Seguirás orando cuando parezca inútil. Me elegirás cuando no te recompense con sensaciones. Superaste esta prueba. Lo sé porque sigues aquí. No te rendiste cuando Dios guardó silencio. Te quedaste. Prueba número 1 superada. La segunda prueba fue la prueba de la traición. Alguien cercano a ti hizo algo que te hirió. Quizá rompió tu confianza. Quizá se fue. Quizá eligió a otra persona en lugar de a ti. Y la prueba era, ¿seguirás amando cuando amar te cueste? ¿Perdonarás cuando tengas todo el derecho a guardar rencor? ¿Bendecirás a los que te hieren? Superaste esta prueba también porque no tomaste represalias. No hablaste mal. No quemaste el puente. Dejaste que Dios luchara por ti. Prueba número 2 superada. La tercera prueba fue la prueba de la provisión. Tus finanzas se ajustaron, o quizá llevan meses así, y el enemigo susurró, Dios no está proveyendo. Si realmente te amara, no te dejaría pasar por esto. Y la prueba era, ¿seguirás adorando cuando tu cuenta bancaria esté baja? ¿Seguirás confiando cuando los números no cuadran? ¿Confiarás en mí con tus recursos aunque no veas cómo va a resolverse? Superaste esta prueba porque no entraste en mentalidad de escasez. Te mantuviste sembrando en fe. Prueba número 3 superada. La cuarta prueba fue la prueba de la paciencia. Has estado esperando algo, un avance, una promesa, una puerta que se abra, y aún no ha sucedido. El enemigo dijo, nunca va a pasar. Dios se olvidó de ti. Perdiste tu oportunidad. Y la prueba era,
¿Seguirás creyendo cuando el calendario no coincide con tus expectativas? ¿Confiarás en mi tiempo incluso cuando parezca tarde? Sigues creyendo. Sigues aferrado a la promesa. Por eso estás aquí ahora mismo. Prueba número 4 superada. La quinta prueba fue la prueba de la obediencia. Dios te pidió que hicieras algo que no tenía sentido, o que dejaras algo que te gustaba, o que soltaras algo a lo que estabas demasiado aferrado. Y toda la lógica decía, no lo hagas, protégete, pero obedeciste de todos modos. Aunque doliera, aunque costara, aunque nadie más lo entendiera, elegiste el camino de Dios por encima de tu comodidad. Prueba número 5 superada. Ahora es cuando la cosa se pone intensa. Había 2 pruebas más, la sexta y la séptima, y estas son las que aún no has terminado. No porque hayas fallado, sino porque siguen en proceso. Son pruebas a largo plazo que duran meses, a veces años. Y el hecho de que estés en medio de ellas ahora mismo significa que estás más avanzado de lo que crees. La sexta prueba es la prueba del aislamiento. Es la temporada en la que Dios retira a ciertas personas de tu vida, no como castigo, sino como preparación. Porque a donde vas, no todos pueden ir contigo. Y la prueba es, ¿estarás bien conmigo a solas? ¿Dejarás que yo sea suficiente cuando la multitud se reduzca? Estás en esta prueba ahora mismo y la estás superando, despacio con dolor, pero la estás superando. La séptima prueba es la prueba de la identidad. Es cuando Dios quita todo aquello con lo que te defines tu título, tu rol, tu reputación, tus logros. Y te pregunta, ¿quién eres cuando todo eso desaparece? ¿Seguirás sabiendo quién eres cuando no tengas nada que demostrarle a nadie? Esta prueba es brutal, pero es la última antes de la promoción. Y estás en ella. Eso significa que estás cerca, más cerca que nunca. Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas han venido para que la autenticidad de vuestra fe, mucho más valiosa que el oro el cual perece, aunque sea probado por fuego, resulte en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra probada en griego es dokimazo, significa probado como el metal en el fuego. No para hacerlo puro, sino para demostrar que ya lo es. El fuego no crea tu fe, la revela. Y lo que se está revelando en ti ahora mismo es oro puro. Dios no te prueba para ver si vas a fallar. Te prueba para demostrarte que no puedes fallar. Te pone en el fuego para mostrarte a ti y al enemigo que eres ignífugo. Y cuando sales al otro lado, aún en pie, aún adorando, aún creyendo el cielo, lo documenta como evidencia. Evidencia de que estás listo para lo que viene después. Ahora esto es lo que el enemigo va a hacer con esta información, y necesito que estés preparado. Dentro de los próximos 40 días va a desplegar 7 contraataques específicos. No serán ataques al azar, sino estratégicos diseñados para hacerte dudar de todo lo que acabas de aprender, para robar esta revelación antes de que eche raíces. Estoy a punto de darte todo su plan, cada movimiento que está preparando, cada trampa que está colocando. Y cuando lo reconozcas venir, no caerás. Lo verás por lo que realmente es guerra espiritual, intentando abortar tu avance. Así que escucha con atención. El primer contraataque es la celebración retrasada. Dentro de la próxima semana, alguien cercano a ti va a minimizar tu avance. Intentarás compartir lo que Dios está haciendo y te dirán, sí que bien, pero... Y luego señalarán algo negativo, cambiarán de tema o parecerán poco impresionados. Esto es un espíritu operando a través de alguien en quien confías, para robarte la alegría antes de que tome impulso. Cuando esto suceda, no te defiendas. Simplemente sonríe y recuerda que el cielo ya celebró. No necesitas validación humana. El segundo contraataque es la falsa urgencia. El enemigo creará una emergencia, una factura, una crisis, un problema repentino que exige tu atención inmediata. El objetivo es sacarte de esta revelación y devolverte al modo supervivencia. Porque si logra que vuelvas al pánico, olvidarás quién eres cuando llegue esa falsa urgencia. Detente, respira, pregunta a Dios, ¿esto es realmente urgente o es una distracción? La mayoría de las veces es una distracción. El tercer contraataque es la oportunidad falsa. Aparecerá algo que parece una bendición, pero no viene de Dios, un atajo, una solución rápida, una oferta que parece demasiado buena para dejarla pasar. Y el enemigo susurrará,
¿Ves? No tienes que esperar a Dios. Puedes hacerlo por tu cuenta. No muerdas el anzuelo. Si Dios no lo envió, es una trampa. La verdadera promoción de Dios siempre requiere paciencia. El cuarto contraataque es el aislamiento intensificado. Ya estás en la prueba del aislamiento, pero el enemigo va a intentar empeorarla. Te hará sentir completamente solo, como si nadie te entendiera, como si todos te hubieran abandonado. Y susurrará: si Dios realmente te amara, no te dejaría tan solo. Pero esta es la verdad: la soledad es la etapa final antes de la conexión sobrenatural. Dios está despejando la sala para presentarte a las personas correctas. No regreses a las personas equivocadas por desesperación. El quinto contraataque es la acusación del pasado. El enemigo traerá algo de tu pasado, algo que creías perdonado, algo de lo que te has arrepentido 100 veces, y dirá: ¿de verdad crees que Dios está orgulloso de ti? ¿Y eso que hiciste? ¿Y ese fracaso? Tu respuesta debe ser decir en voz alta: ese cargo fue cancelado. Dios rompió ese expediente. Ya no soy quien era. Soy quien Él dice que soy ahora. El sexto contraataque es el agotamiento físico. Te sentirás exhausto, drenado, como si no pudieras seguir adelante. Y el enemigo dirá: ¿ves? Esto de ser elegido es demasiado para ti. No eres lo suficientemente fuerte. Ríndete. Pero lo que realmente está pasando es que tu cuerpo se está ajustando al cambio espiritual. Estás cargando nuevo peso, nueva autoridad, una nueva asignación, y se siente pesado porque es real. Descansa cuando lo necesites, pero no abandones. El séptimo contraataque es la prueba final disfrazada de fracaso. Justo antes de que tu avance se manifieste por completo, algo sucederá que parecerá que todo se vino abajo. Una puerta se cerrará, una relación terminará, un plan fallará, y el enemigo gritará: ¿ves? Todo era mentira. Dios no va a cumplir. Pero esto no es fracaso. Es la prueba final, el último obstáculo antes de la meta. Tu tarea es seguir avanzando incluso cuando parece que estás perdiendo, porque al otro lado de este momento está todo aquello por lo que has estado orando. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La palabra lucha en griego es palé. Significa lucha cuerpo a cuerpo, no boxeo. Y la diferencia importa. En el boxeo lanzas golpes esperando acertar. En la lucha tu oponente te estudia, aprende tus movimientos, conoce tus debilidades y las usa contra ti. El enemigo no te está atacando al azar. Te ha estado observando. Sabe qué funcionó antes contigo. Conoce tus detonantes. Conoce tus puntos débiles. Y está diseñando una estrategia específica para ti. Pero hay algo que él no sabe. Tú ya tienes el plan. Conoces sus 7 movimientos. Y cuando los veas venir, no reaccionarás. Los reconocerás. Y el reconocimiento es la mitad de la batalla. Ahora necesito contarte sobre alguien que pasó exactamente por lo que tú estás pasando ahora. Alguien que superó las mismas 7 pruebas, que enfrentó los mismos 7 contraataques, y que salió del otro lado con un testimonio tan poderoso que el cielo lo usa como manual de entrenamiento. No usaré su nombre real, la llamaré M, y su historia está a punto de mostrarte lo que es posible cuando no te rindes. M tenía 34 años cuando tocó fondo, madre soltera, 2 hijos, trabajando en 2 empleos solo para mantener las luces encendidas. Una noche estaba sentada en su coche frente a un hospital, no como visitante. Estaba allí porque su hijo menor acababa de ser llevado de urgencia a emergencias. Un ataque de asma grave, y M no tenía seguro médico. Apretaba el volante con tanta fuerza que las manos le temblaban. Podía ver la entrada del hospital a través del parabrisas, luces brillantes, puertas automáticas, gente entrando y saliendo como si fuera algo normal. Pero para ella cruzar esas puertas significaba firmar papeles, que no podía pagar facturas, que nunca podría cubrir, elegir entre la respiración de su hijo y la posibilidad de mantener un techo sobre sus cabezas. Y en ese momento, sentada en el coche, escuchó una voz, no audible, pero clara, más clara que sus propios pensamientos. La voz dijo: te he estado observando en cada turno de las 3:00 de la madrugada, que trabajaste cuando tu cuerpo te pedía rendirte. Cada vez que elegiste adoración en lugar de preocupación, cada momento en que fuiste fiel,
Cuando yo guardé silencio, lo grabé todo. Y esta noche te voy a mostrar por qué. M salió del coche y entró al hospital. Mientras llenaba los formularios con las manos temblorosas, intentando no llorar frente a la recepcionista, una mujer se acercó a ella, una desconocida. La mujer dijo: «Perdona, normalmente no hago esto, pero estaba orando en la capilla de arriba y Dios me dijo que bajara y buscara a alguien llamada M». «¿Eres tú?». M asintió sin poder hablar. Y la mujer continuó: «Dios me dijo que te dijera que la cuenta ya está pagada. No por mí, sino por Él. Lleva 6 meses preparando esto y quiere que sepas que cada lágrima que lloraste en secreto fue depositada en una cuenta con tu nombre. Esta noche estás haciendo un retiro». Elegido, esa mujer le entregó a M un cheque. No por el importe de la factura del hospital, sino por 10 veces esa cantidad. Suficiente para cubrir 6 meses de alquiler. Suficiente para dejar uno de sus trabajos. Suficiente para respirar por primera vez en 3 años. Y cuando M preguntó: «¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?», la mujer respondió: «Porque pasaste. Pasaste pruebas que ni siquiera sabías que estabas rindiendo. Y Dios no promueve a personas que se sienten listas. Promueve a quienes permanecieron fieles cuando sentirse listo parecía imposible». El hijo de M se recuperó por completo. En 40 días, exactamente 40 días después de aquella noche en el aparcamiento del hospital, M recibió una oferta de trabajo que duplicó sus ingresos. En 90 días se mudó a la casa por la que había estado orando durante 5 años. Y en 6 meses, M comenzó un ministerio que hoy ha ayudado a más de 200 madres solteras a salir de la pobreza. Pero esto fue lo que M me dijo cuando le pregunté: «¿Cuál fue la clave? ¿Qué marcó la diferencia?». Ella respondió: «La clave no fue que yo fuera fuerte. La clave fue que me quedé. Me quedé cuando Dios guardó silencio. Me quedé cuando mis oraciones parecían inútiles. Me quedé cuando el enemigo decía: estás perdiendo el tiempo». Me quedé. Y al parecer el cielo estuvo grabándolo todo. Salmos 35 dice: «El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana». David escribió esto después de estar al borde de la muerte. Estaba enfermo, arruinado, abandonado, y pensó que esa noche duraría para siempre. Pero la palabra hebrea para noche no significa solo 12 horas. Significa una temporada larga, oscura y dolorosa. Y la noche de David duró 6 meses. Pero su mañana llegó de repente, inesperadamente, de forma abrumadora, igual que la de M, igual que la tuya, está a punto de llegar. La historia de M no es solo un testimonio, es un plano, porque lo que funcionó para ella funcionará para ti. No los mismos detalles. No vas a recibir un cheque de un desconocido. Dios es creativo, no repite métodos. Pero el principio es el mismo, permanece fiel en la oscuridad, y el cielo lo documentará como evidencia. Y cuando llegue tu mañana, no será solo una bendición, será compensación por todo lo que te fue robado durante la noche. Así que esto es lo que necesitas saber. Así es como se vive sabiendo que el cielo está mirando. Voy a darte 5 protocolos, 5 prácticas diarias que activarán la conciencia de que estás siendo grabado. Y cuando vivas con esta conciencia, todo cambia. Cambian tus decisiones, cambia tu perspectiva, cambia tu confianza, porque ya no actúas para las personas. Actúas para las cámaras del cielo. Y esa es la única audiencia que importa. El primer protocolo es el reconocimiento matutino. Antes de que tus pies toquen el suelo, antes de revisar el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, susurra: «Cielo, hoy estoy en cámara. Graba algo que valga la pena volver a ver». Son solo 10 segundos, pero marcan el tono de todo tu día porque ahora eres consciente. Ya no caminas por la vida a ciegas. Caminas sabiendo que cada elección, cada palabra, cada pensamiento está siendo registrado. Y esa conciencia te mantendrá alerta. El segundo protocolo es el momento de redirección. Es para cuando sientes que te estás hundiendo, cuando llega la ansiedad, cuando el miedo se acerca, cuando el enemigo empieza a susurrar mentiras. En ese momento imagina una cámara del cielo apuntándote y pregúntate en tu mente: ese pensamiento acaba de ser grabado. Quiero que esté en mi expediente. Y entonces elige otro pensamiento. Elige la verdad. Elige la fe. Elige la adoración. Esto no se trata de reprimir emociones.
Se trata de cuidar tu mente como alguien que sabe que está siendo observada porque lo está. El tercer protocolo es la ofrenda de silencio. Una vez al día encuentras 60 segundos de silencio absoluto. Sin música, sin podcast, sin deslizar la pantalla, solo silencio. Y en ese silencio imagínate de pie en la sala de evidencias del cielo. Ve tu expediente. Observa todos los momentos que han sido registrados. Y da gracias a Dios en voz alta por haber grabado lo que nadie más vio. Este protocolo te entrena para valorar lo invisible, para dejar de necesitar validación humana porque ya tienes documentación divina. El cuarto protocolo es la repetición nocturna. Antes de dormir, repasa mentalmente tu día. No para juzgarte, sino para preguntar, ¿qué registró el cielo hoy que casi pasé por alto? Tal vez fue un momento en el que mantuviste la paciencia cuando querías estallar. Tal vez fue un momento en el que adoraste en tu coche cuando la preocupación quiso tomar el control. Identifica un momento y di gracias por registrar eso. Cielo, márcalo como evidencia. Este protocolo te mantiene consciente de que incluso las pequeñas obediencias importan, especialmente las pequeñas. El quinto protocolo es la declaración de reinicio. Esto es para cuando fallas, porque fallarás. Eres humano. Habrá días en los que te equivoques, en los que pierdas la calma, en los que elijas mal. Y el enemigo dirá, ves, no eres realmente escogido. Pero esto es lo que haces, dices en voz alta. Ese momento quedó registrado, pero este también. Me arrepiento. Me reinicio. Y el siguiente fotograma de mi grabación me muestra levantándome de nuevo. Porque los escogidos no son personas que nunca caen. Son personas que siempre se levantan. Y cada reinicio también queda registrado. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, no solo cosas de iglesia, no solo ministerio, todo. Tu trabajo, tu trayecto diario, tus conversaciones, lo que eliges ver en Netflix, tus compras, en el supermercado, todo. Dios quiere que tu vida normal sea grabada, porque para Él no existe lo secular y lo sagrado. Todo es sagrado cuando lo haces para su gloria. Y cuando vives así, cuando vives como si toda tu vida fuera un acto de adoración, el cielo no puede dejar de mirar, porque te conviertes en el tipo de contenido que Dios reproduce para los ángeles. Ahora hay algo más que necesitas entender. Algo sobre tu estatus en el sistema del cielo, porque la mayoría de los creyentes no saben que esto existe. Existen niveles de prioridad, clasificaciones, y tú acabas de ser movido. El cielo opera con un sistema de rangos, no basado en cuán famoso seas ni en cuánto hayas logrado, sino en una sola cosa: tu capacidad de permanecer. ¿Cuánto tiempo has permanecido fiel cuando ser fiel no tenía ningún sentido? Hay 4 niveles: bronce, plata, oro y rojo. El nivel bronce es donde vive la mayoría de los creyentes. Aman a Dios, van a la iglesia, oran de vez en cuando. Pero cuando la vida se pone difícil, negocian con Dios en lugar de obedecerlo. Están en el reino, pero no están en la guerra. El nivel bronce recibe cobertura básica, oraciones estándar, bendiciones normales. No tiene nada de malo, simplemente no es donde operan los guerreros. El nivel plata es donde las personas llegan cuando empiezan a tomarse su caminar en serio. Ayunan, sirven, dan, se presentan incluso cuando les cuesta. El nivel plata recibe atención mejorada, más actividad angelical, provisión más específica. Dios empieza a confiarles asignaciones más difíciles, porque sabe que no se rendirán ante el primer obstáculo. El nivel oro es raro. El nivel oro es para personas que pasaron por el fuego y salieron aún adorando. Los creyentes de nivel oro tienen testimonios que incomodan a otros cristianos, porque son demasiado reales, demasiado crudos, demasiado costosos. El nivel oro recibe trato VIP en el cielo, acceso directo, respuestas aceleradas, respaldo prioritario. Pero el nivel rojo es otra cosa. El nivel rojo no se trata solo de resistencia. Se trata de hacer lo que tú acabas de hacer: pasar pruebas que no sabías que existían, elegir a Dios en momentos en los que nadie te habría culpado por elegirte a ti mismo. El nivel rojo está reservado para aquellos a quienes Dios llama mis amados. No mi siervo, sino mi amado. Aquellos en quienes piensa primero cada mañana. Y esta mañana tu nombre fue movido al nivel rojo. No porque lo hayas ganado, sino porque demostraste algo que la mayoría de las personas nunca demuestra.
Mostraste que amas a Dios más de lo que amas la bendición. Y ese es el requisito para el nivel rojo, no el rendimiento, sino el afecto. Hebreos 11 es llamado el Salón de la Fe. Es una lista de héroes bíblicos que hicieron cosas imposibles. Y el versículo 13 dice esto: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las promesas. Solo las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Cada una de esas personas murió sin ver su avance. Abraham, Moisés, Sara, José, todos murieron antes de que la promesa se manifestara. Y aún así el cielo los llama héroes. ¿Por qué? Porque permanecieron. No se rindieron solo porque el calendario no coincidía con sus expectativas. No se alejaron solo porque la matemática de Dios no tenía sentido. Murieron creyendo. Y esa es la fe de nivel rojo. Una fe que dice: aunque nunca lo vea en mi vida, confío en ti. Aunque esta promesa tarde 100 años, moriré creyendo que viene. Esa es la fe que mueve el cielo. Y escogido, esa es la fe que tú has estado demostrando. Ahora eres nivel rojo, lo que significa que las cosas están a punto de moverse de manera diferente para ti. Puertas que estuvieron cerradas durante años están a punto de abrirse en días. Relaciones que parecían muertas están a punto de resucitar. Finanzas que no tenían sentido están a punto de multiplicarse. No porque trabajaste más duro, sino porque tu clasificación acaba de cambiar. Y el nivel rojo opera con otra línea de tiempo. Ahora, antes de pasar a la parte final de este mensaje, necesito prepararte para lo que está por suceder. Porque lo que viene no es solo una oración, es una ceremonia de sellado, es una activación. Es un momento en el que el cielo y la tierra se alinean y lo que se declare aquí queda fijado en tu realidad. No necesitas estar en un lugar especial para que esto funcione. No necesitas estar en una iglesia ni de rodillas. Puedes estar conduciendo. Puedes estar acostado en la cama. Puedes estar donde estés ahora mismo. Porque Dios no necesita un edificio para hacer negocios legales. Solo necesita un corazón dispuesto. En un momento te guiaré a través de 7 secciones. Cada sección tiene un propósito. Y al final no serás la misma persona que eras cuando este mensaje comenzó. Algo se va a mover en el reino invisible. Lo vas a sentir y el enemigo lo va a saber. Así que si sigues aquí, si has llegado hasta este punto, eso no es un accidente. Tu espíritu sabía que necesitabas este momento y el cielo lo organizó. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellados en griego es esfragizo. Es un término legal. Significa estampar un documento con cera y un anillo de sello, haciéndolo oficial, vinculante e irreversible. En la antigüedad, cuando un rey sellaba un decreto, nadie podía anularlo, ni siquiera el propio rey. Era ley. Y Pablo dice: cuando creísteis, fuisteis sellados. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Ese sellado no fue un evento único. Cada vez que te alineas con el cielo mediante una declaración hablada, añades otro sello, otra capa de protección, otra marca de autenticidad. Y lo que estamos a punto de hacer ahora es aplicar un sello tan grueso, tan pesado, tan oficial, que los demonios lo verán y retrocederán. Porque ya no eres solo un creyente, eres un guerrero rojo certificado por el cielo, documentado oficialmente. Y eso viene con autoridad. Así que esto es lo que necesito de ti. En un momento, cuando te lo indique, vas a decir palabras en voz alta, no en tu mente en voz alta. Aunque haya gente alrededor, aunque se sienta incómodo, porque el cielo no registra pensamientos. El cielo registra declaraciones. Tu voz tiene peso legal en el mundo espiritual. Y lo que digas en los próximos minutos resonará en la eternidad. ¿Estás listo? Porque una vez que comencemos no hay vuelta atrás. No puedes dejar de escuchar lo que estás a punto de escuchar. No puedes desellar lo que está a punto de ser sellado. Este es el punto de no retorno. Y sinceramente ahí es exactamente donde necesitas estar. Así que hagámoslo. En tu mente ahora mismo imagínate de pie, no físicamente sino espiritualmente. Mírate de pie en una sala de juicio hecha de luz. Hay un trono frente a ti. Y sentado en ese trono está aquel que ha estado observándote todo este tiempo.
el que se levantó esta mañana al ver tu grabación, el que pronunció tu nombre con orgullo, te está mirando ahora mismo y está sonriendo. No porque seas perfecto, sino porque permaneciste. Toma una respiración profunda. Deja que llene tus pulmones. Y al exhalar suelta toda duda, todo miedo, todo no soy suficiente que ha estado asentado en tu pecho. Sácalo porque eso no entra contigo en este momento. Ahora vamos. Padre, en el nombre de Yeshua, el Cordero que fue inmolado, el león que ruge sobre Judá, el que cuenta cada cabello y guarda cada lágrima en una botella, en la autoridad de su sangre derramada en el Calvario y en el poder de su resurrección, que partió la muerte en dos, hablo ahora a la atmósfera que rodea a este escogido. Cielo, abre tus registros. Ángeles, traigan el expediente con su nombre. Espíritu Santo, cubre este momento como cubriste las aguas en la creación, porque algo está a punto de nacer aquí. Algo nuevo, algo que el enemigo intentó abortar, pero no pudo. Confirma cada palabra que voy a declarar. Séllela, ciérrela, haga la ley. Padre, tú lo sabes. Sabes de la noche en la que se quebraron dentro de su coche estacionado frente al lugar que los ha estado aplastando. Sabes de las cuentas que han estado escondiendo, del miedo que han estado cargando, del peso que han fingido que no existe. Sabes de las oraciones de las 3 de la mañana que parecían rebotar en el techo. Sabes del momento en que casi enviaron ese mensaje a la persona a la que no debían escribir, porque la soledad los estaba devorando. Sabes del día en que se sentaron en esa reunión, mordieron su lengua, se tragaron palabras que tenían todo el derecho de decir y eligieron tu camino en lugar de su derecho a tener razón. Registraste el momento en que eligieron adoración en lugar de pánico cuando su cuenta bancaria entró en números rojos. Registraste el momento en que se quedaron cuando todos los demás se fueron. Registraste el silencio cuando pudieron defenderse pero no lo hicieron porque confiaron en que tú pelearías por ellos. El cielo fue testigo de todo, cada segundo, cada lágrima, cada decisión que les costó algo. Y esta noche, Padre, tú te levantaste, pusiste ambas manos sobre tu corazón y dijiste, estoy orgulloso de ellos. Que eso se asiente en su espíritu ahora mismo. No como una idea bonita, sino como un hecho. Tú estás orgulloso de ellos. Ahora, Padre, sello lo que has revelado en este mensaje. Sello el conocimiento del sistema de vigilancia del cielo. Sello la verdad de que pasaron 7 pruebas sin siquiera saber que estaban siendo evaluados. Sello la revelación de que su nombre ha sido movido a prioridad de nivel rojo. Sello los 5 protocolos, el reconocimiento matutino, el momento de redirección, la ofrenda de silencio, la repetición nocturna y la declaración de reinicio. Estos quedan ahora incrustados en su espíritu como herramientas permanentes. Sello el manual del enemigo con sus 7 contraataques. Ahora saben lo que viene: celebración retrasada, falsa, urgencia, oportunidad falsificada, aislamiento amplificado, acusación del pasado, fatiga física y la prueba final disfrazada de fracaso. Nada de esto funcionará porque este escogido porta planos. Ven las trampas antes de pisarlas. Y Padre, yo ato el espíritu de invisibilidad que susurraba, nadie te ve. Ese demonio queda amordazado. Ato la voz de comparación que decía, no eres como ellos, no eres especial. Esa voz queda silenciada. Ato toda asignación que intentó convencerlos de que su sufrimiento era castigo y no preparación. Esas asignaciones quedan canceladas, revocadas y terminadas por la sangre de Jesús. Ya no tienen ningún derecho legal sobre este escogido. Ahora, Padre, no pido declaro. Declaro que dentro de 21 días este escogido verá evidencia tangible de la documentación del cielo. Alguien lo reconocerá de una manera que se sentirá sobrenatural. Aparecerá una oportunidad que encaja perfectamente con aquello para lo que se ha estado preparando en secreto. Una puerta a la que ha llamado durante años se abrirá de par en par sin que siquiera tenga que tocarla. Esto no es esperanza, esto es profecía. Declaro que dentro de 40 días cada uno de los 7 ataques del enemigo se activará y cada uno fracasará. Porque este escogido lleva el manual en sus manos, lo reconocerá, lo señalará y verá cómo se derrumba. Declaro que los próximos 90 días contendrán más avance que los últimos 9 años.
No porque esté trabajando más duro, sino porque su estatus acaba de cambiar. El nivel rojo no hace fila. El nivel rojo es escoltado hasta el frente. Y decreto que toda puerta, toda persona y todo recurso que ha sido retenido queda liberado ahora mismo en el nombre de Jesús. Decreto que su nombre queda marcado permanentemente en el sistema del cielo como acción urgente requerida. Decreto que el heraldo de la mañana lo anuncia primero, no al final. Decreto que cuando los ángeles presenten sus informes, mañana por la mañana, el nombre de este escogido volverá a mencionarse, y Dios volverá a sonreír y dirá, otra vez estoy orgulloso de ellos. Sigan grabando. Apenas están comenzando. Ahora, escogido, tengo una pregunta para ti y necesito que respondas en voz alta. ¿Llevarás esto contigo? ¿Vivirás como alguien que sabe que el cielo está observando? ¿Caminarás en tu estatus de nivel rojo incluso cuando las personas a tu alrededor no lo vean? ¿Activarás estos 5 protocolos a partir de mañana por la mañana? ¿Estarás listo para los 7 ataques del enemigo? ¿Te mantendrás firme en estas declaraciones incluso cuando tus circunstancias intenten contradecirlas? Si tu respuesta es sí, necesito que lo digas en voz alta ahora mismo. Di sí. El cielo acaba de escuchar tu voz. Tu voz acaba de resonar en las cortes de gloria y fue registrada, sellada con fecha y hora archivada como evidencia. Acabas de hacer una declaración legal en el reino espiritual y ahora estás ligado a ella no como una carga, sino como un ancla. Cuando llegue la tormenta, y llegará, recordarás este momento. Recordarás que dijiste sí cuando tuviste la oportunidad de permanecer en silencio, y ese sí te sostendrá. Ahora estás comisionado no como un voluntario de iglesia, no como una buena persona haciendo lo mejor que puede. Estás comisionado como un guerrero documentado. Llevas evidencia de tus pruebas. Llevas un nivel de autorización que la mayoría de los creyentes nunca tendrá. Llevas autoridad de nivel rojo. Y con esa autoridad viene responsabilidad. El cielo está observando para ver qué haces con esto. No lo desperdicies. No te encojas. No permitas que el miedo te convenza de retroceder ante lo que Dios acaba de hablarte. Y ahora quedas despedido. Despedido de la temporada de invisibilidad. Despedido de la narrativa de que nadie te ve. Despedido de la mentira de que tu obediencia no importó. Eres liberado a tu asignación de nivel rojo. Eres liberado a la mañana que ha estado esperándote. Eres liberado al avance que ya está en movimiento. Pero no digas amén todavía. No te muevas. No deslices la pantalla. No salgas de aquí. Quédate en este silencio durante 10 segundos. Deja que esto se descargue en tu espíritu. Deja que eche raíces. Deja que se asiente. Porque la próxima respiración que tomes no es la misma que tomaste antes de esta oración. Ahora eres diferente. Permítete sentirlo. Ahora respira. Puedes decir amén, pero tu vida nunca volverá a ser la misma.